Bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Buen sábado para todos. Y hoy vamos a hablar del fenómeno que acaparó en los últimos días los medios, las redes sociales. Nos referimos a la película Barbie, sobre todo para poner sobre la mesa el tema de los estereotipos de belleza y el impacto que generan en la salud. Además, otros temas, por supuesto, hoy en Saber Vivir Mejor. Vean los avances. Hoy, en Saber Vivir Mejor, hablamos de leucemia con la doctora Patricia Kolar. Por el estreno de la película de Barbie, conversamos sobre modelos de belleza con el doctor Leonardo Sande. Y nos visita la compositora y cantante Mariel Barbosa. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Presenta Pronocal Nestlé Health Science. Perdé peso de forma rápida, segura y avalada por la ciencia. Y ella también se vino a tono, por supuesto, la doctora Rey. ¡Hi, Barbie! No, estamos para la pavada con la doctora. Bueno, Doc, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte. Bueno, el tema que hoy tenemos igual es muy interesante, porque tiene que ver con la sal. Una vez se pregunta, bueno, ¿pero de qué van a hablar? ¿De la sal? Sí, que el consumo, y tanto más, que se ha hablado de la sal en este tiempo. Pero, sin embargo, hay distintos tipos de sal. Exacto. Y algunas más recomendadas que otras. A ver, doctora, explique un poquito esto. Bueno, nosotros con esto no estamos recomendando el consumo de la sal, que ya es excesivo. Todos consumimos más sal de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es alrededor... 2 veces consumimos. Lo que se recomienda son 5 gramos y lo habitual es que se consuman entre 9 y 12 gramos por día. O sea, no estamos promocionando ese consumo de sal porque una dieta hiposódica está relacionada con menor tensión arterial, con un mejor control de la presión arterial y menos eventos cardiovasculares. Clarísimo. Pero usamos sal. Exactamente. Entonces, y cuando hablamos de sal, yo le decía incluso a ella fuera de cámara, es verdad, está la sal ahora del Himalaya, la sal marina. ¿Hay diferencias entre sí? Hay diferencias entre sí y lo que tenemos que recomendar es el uso de la sal iodada y fluorada. ¿Y por qué? Porque la iodación y el incluir flúor en la sal son medidas de salud pública que están pensadas. Te voy a contar un cuento. En 1954, el Ministerio de Salud Pública dijo, vamos a estudiar por qué hay mucho bocio en el país. Entonces, un grupo de médicos hizo todas encuestas por todo el país y encontraron que un 30% tenían bocio endémico, que está asociada a la falta de yodo en la ingesta. Y eso se vio fundamentalmente en el norte del país, en los departamentos de Rivera y Tacuarembó. A partir de ahí hubo una ley que aumentó el yodo, la sal, fundamentalmente para los países del norte del país. Pero en 1994 se hizo un estudio y se vio que en todo el país las dosis de yodo estaban por debajo de las recomendadas por los organismos internacionales. A partir de ahí se crea un decreto por el cual hay una iodificación de toda la sal de uso, ya sea para alimentario como uso industrial. ¿Y por qué? Porque el poco consumo de yodo se vincula a efectos de la tiroides. El yodo es necesario para la glándula tiroides, es necesario para el neurodesarrollo. En las mujeres embarazadas y en los niños son las gente más frágil que necesitan ese consumo. Y el yodo siempre tiene que estar asociado a la sal, ¿verdad? No es la única fuente que tenemos, pero nosotros si utilizamos la sal y la usamos iodada, vamos a tener los niveles de yodo recomendados. Clarísimo. Se hicieron después estudios que mostraron que el bocio endémico bajó muchísimo después de esta medida de salud pública y también mejoraron las patologías neurológicas vinculadas con la carencia de yodo. Yo le voy a decir a la gente que ahora vaya a su alacena, a su cocina y se fije a ver qué sal tiene en casa. Por ejemplo, yo de casualidad te mostré la mía el otro día y efectivamente la que había elegido decía iodada y fluorada. Fluorada. No había prestado atención antes al tema de que sea fluorada. ¿Y por qué fluorada también? Los odontólogos dicen que una de las principales alteraciones a nivel de la higiene bucal o de la salud bucal es la presencia de caries, que tiene una prevención y la prevención es el flúor. Entonces, intentaron primero la fluorificación del agua. Difícil. Del agua. Cuando eso no se logró,
como estaba el antecedente del yodo en la sal, fueron por el mismo camino. Y también desde 1990 está indicada la fluorificación de la sal, fundamentalmente para la sal común. O sea que un 60% de la sal que nosotros vamos a comprar en el supermercado, en donde fuera, tiene que ser yodada y fluorada. Consulta, estas sales que están más de moda ahora, como la sal marina, la del Himalaya, esas sales son sales... ¿Se supone que contienen flúor y eso? Bueno, me fui a fijar también hoy y no. Lo que refieren es sal del Himalaya, es cloruro de sodio o sales extraídas de minas que están en el Himalaya. Que se refiere que son como más nutritivas, en que tienen algo de minerales o oligoelementos, pero no te refiere cuáles son ni en qué concentraciones están. Ni el tema del yodo. Ni el tema del yodo, menos. Entonces, lo que son esas sales son como más gustosas, más gourmet, pero no tienen el beneficio que tienen las otras. Bien. Lo mismo con la sal marina. La sal marina evaporan el agua del océano, el agua salada, y ahí obtienen la sal. Esa sal puede tener yodo, pero no se sabe exactamente qué concentraciones de yodo tiene. Clarísimo. Entonces, lo que nosotros recomendamos es comer con poca sal, pero cuando vamos a elegir sal, utilizar aquella sal que tenga los nutrientes necesarios, que fundamentalmente en los niños y en las embarazadas que han evitado disminuir la incidencia de enfermedades, tanto de tiroides como de caries. Así Excelente. Que es por ahí. Pero muy claro, doctora. ¿Y siempre estás a tiempo por el tema de que influya el yodo en la tiroides? Sí, siempre. ¿O tiene que ser ya un consumo desde que uno es más joven? Es recomendado desde joven, pero siempre se está a tiempo. Excelente. Muchas gracias, doctora. Como siempre, clarísima. Y qué tema interesante y tan común, ¿no? Tan de la mesa de todos, podríamos decir. Nosotros ahora vamos a otros temas y les quiero preguntar lo que les pregunto cada sábado. ¿Han notado quizás alguna pérdida de visión? ¿Están esperando para operarse esa catarata que los impide ver con normalidad? ¿Tener un diagnóstico preciso? Bueno, todos temas muy importantes y no hay que esperar más. En Oftalmovisión podés agendar tu consulta en 24 horas. Vas a encontrar un staff de 12 oftalmólogos especialistas, modernos consultorios, el mejor blog quirúrgico y toda la tecnología para estudios paraclínicos. Así que agenda tu consulta porque aún te queda mucho por mirar. Y a propósito, siempre nuestra nota sobre salud ocular. La vemos. Vamos a hablar un poco de lo que son los desprendimientos de retina. Tenemos muchos pacientes que empiezan con los síntomas y por desconocimiento muchas veces piensan, bueno, esto se me va a pasar, esto es una basurita en el ojo, pasan los días y el paciente sigue sin consultar. Muchas veces dice, bueno, voy a sacar una hora en policlínica para que me vea el médico a ver qué está pasando con mi ojo. Sabemos todos que muchas veces las horas de policlínica a veces pueden demorar, sobre todo a nivel mutual. Y así van pasando los días y el paciente cuando consulta muchas veces estamos frente a una enfermedad evolucionada que podría haber sido resuelta mucho antes con mucho mejor pronóstico. Entonces es importante que los pacientes, sobre todo los pacientes miopes, que son los pacientes que más chances tienen de tener desprendimiento de retina, si están frente a síntomas como la visión de moscas volantes, flashes luminosos o un sector del campo visual que está como una sombra o un sector del campo visual que no podemos ver bien y es un síntoma que no desaparece, consultar en forma precoz, no dejar pasar los días. Hay sistemas de urgencias donde el oftalmólogo de guardia puede hacer perfectamente el diagnóstico, se dilata la pupila, se mira la retina y el diagnóstico es clínico, no se precisa ningún estudio, ninguna paraclínica para diagnosticar un desprendimiento de retina. Eso es muy importante que lo sepan. Entonces el diagnóstico se hace en la urgencia y ya se puede en ese mismo momento encaminar el tratamiento que en los casos de desprendimiento de retina son siempre en forma quirúrgica y resolver el paciente dentro de la semana, dentro de los primeros días de producido este desprendimiento de retina y poder tener un mucho mejor pronóstico que cuando el paciente viene luego de, a veces, aunque uno no lo pueda creer, después de meses de evolución de un desprendimiento de retina donde es muchísimo más difícil poder solucionarlo y el pronóstico del paciente va a ser muchísimo peor.
Continuamos en el living, doctora queridísima Alejandra Rey, con una amiga, colega en esta oportunidad. Gran compañera. Ella es médica hematóloga. Nos va a hablar a raíz, bueno, de esa inquietud realmente que se disparó en todos nosotros cuando nos enteramos de que una figura muy conocida de la vecina orilla, Wanda Nara, podría tener leucemia, porque no es aún para nosotros un diagnóstico confirmado, pero a raíz de eso, bueno, se generaron un montón de preguntas sobre esta enfermedad y sobre este cáncer en definitiva, y además porque existen distintos tipos y demás. Quisimos traer una especialista para poder conocer más también la realidad en nuestro país sobre esta enfermedad, y por eso vamos a conversar a continuación con Patricia Kolar, efectivamente médica hematóloga, y ella además es secretaria de la Sociedad de Hematología de Uruguay. Bienvenida, Patricia, un placer, y además amigaza de la doctora Rey. Ya sus anécdotas las vamos a tener que dejar para después, porque son un montón. ¿Cómo estás, Patricia? Un gusto recibirte. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto de estar acá. Todos hemos escuchado hablar de leucemia, sin embargo nos gustaría, Patricia, que tú nos explicaras exactamente en qué consiste esta enfermedad, dónde se genera, ¿verdad?, en el organismo. Primero que nada, las leucemias son enfermedades malignas de la sangre. Y son agudas o crónicas dependiendo de la forma como se presentan, ¿no? Las leucemias agudas son leucemias rápidas y las leucemias crónicas a veces son más hallazgos de exámenes de sangre que alguien se realiza por una rutina y bueno, y de casualidad le encontramos una alteración en esa situación. Son enfermedades de la fábrica de la sangre, o sea, de la médula ósea. En la médula ósea nosotros tenemos los precursores de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, de las plaquetas. Dependiendo de la línea que se enferme, es la enfermedad que nosotros presentamos. Las leucemias son enfermedades en donde se sustituye esa médula ósea, que es el caracú del hueso normalmente, por células malignas. Entonces, si uno presenta una leucemia aguda, esos situaciones se dan rápido, nunca son situaciones de años ni de meses largos, normalmente son de semanas o de poco tiempo porque dan síntomas enseguida. Las leucemias agudas, ¿qué síntomas podrían dar, Patricia? Ahí está. Bueno, normalmente se presentan con repercusiones de las series afectadas, ¿no? Porque como esa fábrica de la sangre se sustituye por células enfermas, se alteran tanto los glóbulos blancos como los glóbulos rojos y las plaquetas. Y los síntomas derivan de cada una de esas series afectadas. Entonces, son muchos síntomas. Normalmente presentan fiebre, muchos síntomas secundarios a anemia, ¿no? Como cansancio, debilidad, palidez, palpitaciones, cansancio muscular al caminar. Sangrados, porque las plaquetas son las células que se encargan de la parte inicial sangrados de la nariz, por ejemplo, ¿no? De cualquier lugar, o sea, pueden tener manchitas en la piel como hematomas fáciles o sangrado de las encías, sangrados de la nariz, sangrados por la orina, dolores óseos, porque la médula justo está dentro de los huesos, entonces cuando eso crece nos determina que tienen dolores óseos vinculados a la expansión de la médula. Para entender bien, porque a veces no todos estamos tan familiarizados, la médula ósea, digamos, es el tejido dentro del hueso. Exactamente. Que ahí es donde se generan los glóbulos blancos. Es la fábrica de los elementos que van en la sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Bien. Falla esa fábrica y fallan los elementos de la sangre. Ahí está. Y además los glóbulos son los que justamente están para defendernos de infecciones y demás. Entonces cuando fallan, evidentemente... Los glóbulos blancos tienen muchas, no solamente un tipo, sino muchos subtipos, pero los principales de las defensas, que son los neutrófilos, en las leucemias agudas están disminuidos y mucho. O sea, nuestro sistema inmunitario se ve todo afectado. Exacto. Esos pacientes son mucho más propensos a infecciones, son inmunodeprimidos, por eso rápidamente se ingresan a unidades de aislamiento. Muchas veces la situación pasa que tienen todos esos síntomas. Muchas veces pasa que minimizan porque tienen fiebre, dolor de garganta y piensan que tienen una infección capaz que más banal y bueno, consultan, se hacen exámenes de sangre y ahí les encontramos alteraciones que nos hacen ingresarlos y estudiarlos. Bien. Pero doctora, la mayoría son floridas los síntomas. Que la aguda se puede presentar, rápidamente. Como yo digo siempre, el rayo en el cielo sereno.
Es decir, uno es está eso que- perfectamente bien y quizás a través de la aparición de algún síntoma Sí. terminar en un diagnóstico de Sí, leucemia. igual reinterrogando, esos pacientes se sentían cansados de decía y minimizaban porque pensaban que estaban durmiendo menos o comiendo mal o estaban estresados, pero no son síntomas que pasan desapercibidos. No quiero decir con eso que cualquiera pueda tener un dolor de garganta y pensar que tiene una leucemia. O sea, son No. cosas que se suman en la continuidad de los síntomas y nos hacen consultar al médico. Eso es la leucemia aguda. Y la leucemia crónica es como un hallazgo, decías más. Es algún síntoma más capaz que Claro. más difícil de precisar y con un hemograma patológico. Las leucemias crónicas normalmente son a grandes rasgos de la serie linfoide, que son un subtipo de glóbulos blancos, los linfocitos, y de la serie mieloide, que son las leucemias mieloides crónicas. Esas son como las más frecuentes. Sí. ¿Tá? Las de los linfocitos son más del paciente añoso, son más de los pacientes por encima de 70 años y son muchas veces estadios que aparecen en exámenes de sangre de rutina. Se van a operar de la vesícula, de la próstata y les encontramos en el hemograma muchos glóbulos blancos, que son casi todos linfocitos, y ahí encontramos que son portadores de esa enfermedad. Ujú. A veces no, son pacientes menos frecuentemente más jóvenes que consultan porque tienen ganglios aumentados de tamaño, porque tienen síntomas de repercusión por esta enfermedad también, ¿no? Porque esta enfermedad a la larga siempre también tienen anemia, tienen descenso de plaquetas. Muchos pasan mucho tiempo sin tratamiento, pero a otros los tenemos que tratar. Bien. Y Pero son doctora, más tranquilas. ahí está, porque usted decía, bueno, esto es más común, la de linfocitos es más común Sí. en personas añosas, sin embargo, vemos que a veces el diagnóstico de leucemia ocurre en niños pequeños, Sí. en jóvenes. Pero eso es aguda. Ahí está. Esta es la aguda. Pero digo, ahí está. En el caso de la gente más joven, sería la leucemia aguda. Las leucemias agudas son de dos tipos también, ¿no? De las células mieloides y de las células linfoides. Las linfoblásticas, que se llaman porque los blastos significan células inmaduras, son de los niños frecuentemente. O sea, la mayor incidencia de esas leucemias se da en pediatría. Los adultos también tienen ese subtipo de leucemia, pero tienen mucho más frecuentemente las leucemias mieloblásticas. Ujú. En su contrapartida, en las crónicas, las leucemias linfoides son del adulto mayor generalmente, y de las mieloides crónicas se pueden ver mucho más en personas más jóvenes, que también son una forma de presentación, nunca como una leucemia aguda, con síntomas que llaman la atención inmediatamente, pero sí con agrandamiento del vaso, con un hemograma que tiene glóbulos blancos en mucha cantidad, y muchas veces tienen también alteraciones de las otras series. Bien. Pero tienen mucho mejor oportunidad de tratamiento y tiempo para nosotros ¿Y hay estudiar y un componente empezar. genético en el desarrollo de esta enfermedad? ¿Cuáles son los factores que pueden incidir en el desarrollo de una leucemia? Bueno, como todo, el factor predisponente significa que uno tiene como una más chance de tener una enfermedad, ¿no? Bien demostrado, por ejemplo, el tabaquismo con el cáncer de pulmón. Hay algunos factores predisponentes que se pueden modificar, como por ejemplo el tabaco, y otros que no, como ser la edad, antecedentes familiares. En las leucemias existen factores predisponentes, las radiaciones, la exposición a benceno. Algunos virus se habían planteado también, ¿o no? Sí, pero no está todo como 100% demostrado. No quiere Ajá. decir, o sea, se puede decir que tienen más chance, pero tener un factor predisponente no significa que va a vayas desarrollar la tener enfermedad. Patricia, en poco Porque tiempo hay que tenemos, leucemias que no tienen antecedentes de nada, y eso lo vemos todo el tiempo. Ujú. el tratamiento ha cambiado mucho, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál serían las líneas de tratamiento que tenemos? Para las leucemias agudas, Leucemias agudas y hablamos un poquito de las crónicas. las leucemias agudas, por suerte tenemos muchas cosas para ofrecer, ¿no? Ajá. O sea, Antes se morían. Hoy por hoy hay mucho para ofrecer. sí, o sea, con los años la hematología ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a desarrollo de técnicas, estudios moleculares, estudios genéticos, que eso permite ser diana de tratamientos y avanzar en la medicina. O sea, Ujú. todo el tiempo se están desarrollando, por suerte, opciones nuevas de tratamiento.
Las leucemias, todas las agudas, llevan quimioterapia, o sea, casi todas en las que son pacientes que tienen chance de tratarse, ¿no? Esa quimioterapia es una quimioterapia estándar para cada subtipo de leucemia que se hace generalmente en todo el mundo igual. Pero hay subtipos dentro de las leucemias que tienen además hoy en día tratamientos diana, o sea, ¿por qué? Porque se encuentran alteraciones como de específico sobreexpresión. para ese tipo de célula Ahí está. especial. Sobreexpresión de proteínas, inmunoterapia para el checkpoint que se encuentra. Entonces, algunos de esos medicamentos, por ejemplo, las leucemias de los pacientes añosos, las tenemos ahora por el Fondo Nacional de Recursos, que eso es algo de hace pocos meses. Pero, doctora, cuando se habla del trasplante de médula ósea, por ejemplo, que además hay que explicar qué es también, porque a veces uno quizás lo asocia, bueno... Una cirugía, y no es una cirugía, hoy hablábamos de eso. A ver si rápidamente en el tiempo Claro. que nos queda podemos explicar ese tratamiento. El trasplante de médula ósea se ofrece a los pacientes jóvenes. O sea, para las leucemias agudas tienen que tener una edad joven, porque en los pacientes añosos por la morbimortalidad no se puede. O sea, ¿hasta qué edad más o menos? Hasta los 40 años más o menos se puede ofrecer en un paciente con una leucemia aguda un trasplante. A veces un poco más si el paciente no tiene comorbilidades, tiene un estado físico bueno. Se decide caso a caso. Ahí está. En las leucemias que son candidatas a trasplante, porque les hacemos quimioterapia y algunas no tienen indicación de trasplante en primera remisión y algunas ya sabemos porque tienen factores de alto riesgo, como decimos, que van a ir a trasplante. Esos pacientes que se hacen trasplante, el trasplante en sí es una quimioterapia que lo que hace es limpiar como esa médula, vaciar de células la médula tumorales, de todas las células que tenía, para que no le quede ninguna célula memoria de enfermedad. Ajá. O sea, tratar de que no vuelva la enfermedad por alguna célula que haya quedado dando vuelta, y se le infunden células madres de un donante. Que eso es maravilloso, contanos. Hay donantes en el mundo y van a buscar el donante específico para esa persona. La sangre viene el día que esa persona está pronta en un courier y te ponen la sangre. Debo contarlo y lo cuento. Claro, todo. o sea, te cambian toda la sangre del cuerpo. No te cambian toda la sangre, eso sería como una diálisis. No, las células madres son células que se extraen del donante, o sea, tú tenés Y sacan que sangre, como y si esa fuera a se sacar reproduce. sangre por un examen. Claro. Y eso lo traen para acá, para el paciente, y se lo ponen al paciente. Y eso va a ir a la médula a ocupar ese lugar. tú tenés que tener un donante igualito a vos. Claro. Puede ser un hermano, ¿no? O sea, lo primero que se estudian son tus hermanos. Si no tenés un donante compatible, ahí se busca un donante no relacionado, que se dice en el mundo, que podés tener un igualito a vos. Qué bárbaro. Y si no, se hace un trasplante haploidéntico, que es de un hijo o Bien. de un padre. Para terminar la entrevista, Patricia, Sí. y en el tiempo que nos queda, un dato bien conciso. ¿Cuántas personas hoy hay un porcentaje de personas que hoy padecen leucemia en Uruguay y cuál es la esperanza de vida? Bueno, en realidad los registros que tenemos de la Sociedad de Hematología son hasta el 2019 y más o menos hay 300 casi leucemias crónicas por año y más o menos 150 leucemias agudas en el registro de la Sociedad de Hematología, que parte de los laboratorios de todo el Uruguay. Bien. ¿Ah? En sí, la situación de pronóstico son enfermedades, las leucemias agudas, sobre todo graves, porque son enfermedades que comprometen mucho la inmunidad y que determinan riesgo infeccioso, pero que nosotros tenemos muchas posibilidades de tratamiento y centros de primer De alta nivel calidad. para darles todas las oportunidades de vida. Bien. ¿Ah? Muchas gracias, Pati, No, por que estar acá y por favor. explicarnos Tratamientos tan hay, claramente. que Sí, claro, es muy Seguro que importante y los sí. tenemos en Siempre el hay, país. Siempre hay esperanza. Muchísimas gracias, No, a las doctora. Ha sido un órdenes. placer. A las órdenes. Bueno, las voy a dejar después ponerse al día con sus anécdotas. Y ahora me gustaría continuar contándoles que con Farmacia San Roque, como siempre te digo, vivís bien, vivís como más te gusta, porque con su programa de puntos accedes a descuentos exclusivos y además sumas puntos que después podés usar como forma de pago. Así que acordate que cada punto vale $1. Podés adherirte ahora a tarjetasanroque.com.uy y comenzar a disfrutar de los beneficios. Farmacia San Roque, viví bien. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Y también contarles que Óptica Brioso sigue regalando. Si compras un armazón con cristales de línea premium, te llevas otro par con la misma graduación de líneas seleccionadas. Además, tienen la mejor garantía
y atención, en sus locales de Montevideo y Canelones. Excelente. Bueno, muy bien. Les cuento que al regreso de la tanda vamos a estar hablando efectivamente del fenómeno Barbie en estos últimos días en redes, en medios, pero lo que tiene que ver con justamente poner sobre la mesa el debate de los estereotipos de belleza y la influencia que estos tienen en la salud. Así que un tema muy pero muy interesante. No se lo pierdan después de la pausa. Ya regresamos con más Saber Vivir Mejor. Presenta Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Y en un ratito nada más con Mariel Barbosa vamos a estar celebrando sus 40 años de trayectoria, una vida en la música, así que con ella, la cantante, la compositora, tenemos también mucho para charlar en un ratito nada más en el living junto a la doctora Rey. Pero con Leonardo Sande, nuestro médico que nos orienta en la alimentación, en la nutrición y en este caso también en temas que tienen que ver hasta con lo social, ¿verdad, Leo? Exacto. Bienvenido como siempre. Gracias. Bueno, Soledad. fuiste a ver la película Barbie. Quizás los que están fuera de todo este tema de la discusión dirán, ¡ay, qué increíble en estos tiempos volver a hablar de ese estereotipo de belleza perfecta! Sin embargo, la película tiene un giro y justamente en los tiempos que corren que venimos a cuestionar los estereotipos, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo estás, Leo? Bueno, Muy bien. ¿qué te ha parecido? ¿La has visto recientemente? Y un poco, ¿qué te ha disparado a vos como especialista en el tema obesidad? Voy a confesar algo. Quizás si yo el domingo se me ocurrió, Mariana, vamos a hablar de estereotipos de belleza, y dije, bueno, voy a ver la película, quizás no hubiese ido, ¿sabes? Y fui y me sorprendió. Realmente creo que van por el lado más de la crítica, y no vamos a contar más porque si no me matan, porque hay mucha gente que quisiera ir a verla, pero es real. No hay clase o curso de obesidad, diplomatura, que no se hable de la figura de esta muñeca. Claro, porque en su momento no era la perfección, siempre se endiosaba. Siempre se habla de la figura de esta muñeca, que es un fenómeno bien interesante. Las niñas antes de Barbie jugaban a ser mamás, con bebotes. Y con Barbie podían ser doctoras, astronautas, arquitectas, famosas, actrices, lo que quisiera. ¿No? La Barbie empoderaba. Tanto es el punto que Kent es un accesorio más. Ken nunca fue nada más que Kent, ¿no? La verdad que Ken no tiene un papel muy destacable. No tiene muy destacable. No la vi todavía. O sea, realmente se empodera la mujer en esta muñeca, pero las niñas querían ser Barbies, sus muñecas, en una figura que realmente es muy complejo de alcanzar. Exacto. Es una muñeca. Pero bueno, que se comparaban con eso. Porque cuando nosotros miramos y tratamos de comparar el cuerpo de la Barbie con el de una mujer real y empezamos a extrapolar medidas, el cuello es como el 30% más largo que una mujer habitual. La relación que hacemos entre cintura y cadera, que en las mujeres generalmente es más fina la cintura que la cadera, 0,8 centímetros. El de la Barbie, 0,54. Claro, son medidas inalcanzables, me querés 40 decir. centímetros de cintura, no entra el hígado en esa cintura, Soledad. Bueno, las piernas, tienen un promedio de piernas 50% más larga que el habitual de una mujer. Entonces, esa es la crítica, porque en un momento esta muñeca marcó un modelo hegemónico de belleza. Exactamente. Que es complicado de alcanzar, y que cuando las personas, yo digo hombres y mujeres en los dos, pero yo realmente creo que las mujeres siempre fueron más presionadas en este aspecto. Claro, pero además siempre, al principio, la modelo era de un color de pelo, de un color de piel, ¿no? Rubia, de unos ojos rasgos claros. determinados, que eso fue modificando, sí, claramente, con el correr del tiempo, y se llegó, por suerte, a mostrar la diversidad humana y racial y demás, también en el universo Barbie, ¿no? Exacto, también se mostró, y bueno, claramente ellos se adaptaron a una realidad donde se aceptan y se promueve que haya diversidad de cuerpos. Creo que lo he dicho en otros programas, festejemos la diversidad de los cuerpos, y esto lo estoy diciendo desde un punto de vista de salud. Cuando uno, para valorar un cuerpo saludable o no, lo primero es que la persona se alimente bien en ejercicio físico. Eso quizás define más la salud de una persona, más que el peso que tenga. Pero hablando de pesos,
entre el índice de masa corporal de 20, que es lo mínimo, el de 25 sabemos que es un parámetro finito, se puede llegar a incluso más, la gente puede tener sobrepeso y ser más saludable, incluso puede tener un poco más de grasa y ser saludable. El límite de las mujeres es 35, pero si la mujer tiene ubicada la grasa más en la parte inferior, más glúteos, más piernas, metabólicamente no es tan nociva. O sea, para ser claro, si viene una mujer o un chico, una mujer de 1,65 m, puede pesar hasta tan poco como 55 kilos y quizás hasta 75 kilos. En 20 y está kilos. Lo saludable. Y está lo saludable. En 20 kilos, Soledad, ¿cuántos cuerpos entran? El un montón. índice de masa corporal, reiteranos, leo rápidamente cómo se calcula. Peso sobre el cuadrado de la talla. Por ejemplo, el mío, bueno, 78 sobre 1.78. Si te da entre 20 y 30 ese numerito que... Hasta 25 se decía normopeso y de 25 a 29 sobrepeso. Bien. Lo que yo digo es que si bien podés tener un índice de masa corporal de sobrepeso, eso implica que igual puedas ser saludable. Primero, porque quizás tu porcentaje de grasa es menor y lo que te pesa es mucho el músculo. Segundo, porque igual cuando se comparan estos grupos de poblaciones, IMC menos de 25 y más de 25, que cumplen con esos dos criterios, alimentación saludable y ejercicio físico, el riesgo cardiovascular es el mismo. Bien, pero tú decías igual que tampoco hay que, digamos, que alentar a tallas que ya más bien sean de obesidad, ¿verdad? Exacto, porque dijimos hasta 30. Bien. Porque después el exceso de grasa corporal sí tiene repercusiones en la salud. Yo no digo quizás normalizar ni alentar. A mí me preocupa que estemos despatologizando la obesidad. La obesidad es una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? Porque tiene miles de factores que lo determinan y las personas no eligen ser obesas. No eligen ni su genética, ni su metabolismo, ni nada. Como siempre decimos, decir que es una condición de salud, una enfermedad que está marcada por diferentes factores, es bien diferente a discriminar y estigmatizar. En el avión tenemos que entrar todos y si no entramos el problema de las aerolíneas que bastante cobran. O sea, no es un problema de las personas. No entran los delgados tampoco. No entra nadie ya en el avión. Y tiene que haber talles para todos y no siempre en las vidrieras tenemos que poner el talle del P y el XS. Eso yo creo que ha ido modificando. Ha ido modificando. Sí. Pero va mejorando. Va mejorando. Pero eso es bien diferente a decir que no es una condición de salud, que no es una enfermedad y que hay que tratar de ayudar. Porque si además nosotros decimos, no es enfermedad, punto, es una elección. ¿Quién los ayuda después? Porque van en el sistema de salud y le dicen, no, es una elección. ¿Por qué te tendría que ayudar? Es decir, no porque la moda también quiera colaborar en no discriminar y demás. Bueno, dar un mensaje claro de hasta dónde es saludable y hasta dónde no es saludable. Exactamente. Yo entiendo que haya personas que le puede costar más enfrentar este problema, que puedan o no, que tengan las herramientas, pero bueno, todos tenemos problemas que algunos no podemos enfrentar, pero sin embargo no podemos decir no es un problema de salud. Bien. Y también se entiende porque existen estas corrientes retractarias, ¿no? Excelente. Así que quedó muy claro. Una cosa es el respetar lo saludable y demás, no tener un estereotipo que sea único, que sea hegemónico, respetar Exacto. todos los cuerpos como son y después cuando hay cosas que ya no son tan saludables, sí señalarlas para poder ayudar a enfrentarlo y poder sin duda salirse de eso. Perfecto resumen, Sole, de verdad. La salud. Ha sido un placer. Gracias, Leo. Nosotros continuamos por aquí. Y a propósito de darse un gustito, les traemos como recomendación heladería Los Trovadores. Para esta época del año, invitarlos a probar una de sus estrellas, podríamos decir, que son los cannoli. Exquisitos. Es un típico postre siciliano con una fina, crocante masa artesanal rellena de helado, para que ya te la vayas imaginando. Puede ser de pistacho, de zamballón, dos gustos que a mí me fascinan. Cualquiera de los dos, exquisitos. Tenés que probarlos. No se van a arrepentir. Y además, por supuesto que tienen sus clásicas tortas heladas. Y lo que siempre destacamos, que acá tampoco se discrimina porque hay helados para diabéticos, deslactosados, aptos para celíacos y al mismo precio sin tener que pagar más. Cuentan con un servicio de Delivery Express, así que si llamás ahora al 2707-5165, en minutos te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Nosotros continuamos también con otras recomendaciones y contarles que tiene sentido que quieras volver a disfrutar de la música, de los sonidos de la naturaleza, quizás simplemente de las charlas en familia. Por eso tiene sentido que elijas Audical. En Audical son líderes en soluciones auditivas. Podés agendar tu consulta ya mismo al 18899. Bien fácil. Tiene sentido. En Audical está la mejor solución para tu audición.
Por eso somos líderes en soluciones auditivas. Audical. Tiene sentido que nos elijas. Teléfono 18899. Y ya está con nosotros Mariel Barbosa. Un fuerte aplauso. 40 años de trayectoria. A plena. Acércate más. A la noche soy cole. Yo te acariciaré. Ahí va. Por favor. Bueno, Lo qué hicimos placer. solos, La llevo el 2 y el 3 de agosto, me la llevo para hacer coro. Totalmente, referente de la música tropical nacional. Es un placer realmente Gracias. tenerte y estás celebrando esta trayectoria. Claro. 40 años cuando se cumplen, Se celebran. Totalmente. estar todavía Bueno, vigente y sí, demás es muy fue una importante. noticia hermosa, digo, cuando me llamaron de la producción para hacer un show, porque en realidad era el 2 de agosto nada más. Que ya está agotado. Ya No está vaya agotado. por el 2 porque No. ya está agotado. Es Y el 3 en la En la trastienda. trastienda a las 21 horas. Y un lugar divino, donde va a ser mucho, como la época de antes, con mesas, con sillas, una sala VIP, va a haber una barra y se va a poder bailar, porque Qué básicamente nuestra música tropical es también para bailar. Totalmente, no te puedes quedar sentada, es En verdad, imposible. Yo No, es siempre digo lo imposible. mismo, me encanta hacer teatro. Pero yo veo a la gente que está sentada y está... Claro, se mueve el cuerpo solo. Está bueno esto de que se pueda bailar y disfrutar y que sea Y una Mariel, vos, fiesta. la música tropical, ¿cómo fue que la descubriste? Mira, yo ya me voy allá, aquellos... 40 años atrás. ¿Cómo fue tu vínculo con la música tropical? Me descubrió a mí, yo creo. Te descubrió a ti. Sí, porque yo no era de la música tropical, no Y además escuchaba de nada. lo folclórico, ¿no? Era folclore. Después estaba en una edad que iba a otro tipo de bailes con mis compañeros Pará, del y liceo. también fuiste una mujer que abrió camino a la mujer en la música y en ese género en En particular. particular en este género. Sí, porque en folclore hay muchas mujeres, Exacto, habían pero en la entonces música muchas tropical mujeres. fuiste pionera. Pero claro, en la música tropical, si bien, me supongo yo que vieron antes que yo, pero de repente, como yo digo, yo empecé a jugar en un cuadro grande, o sea, el Conjunto Casino. Casino ¿Qué te era, parece? era un tremendo grupo, y bueno, pero lo que pasa es que yo no conocía nada de la música tropical, no sabía ni de dónde iba, no sabía lo que era el ambiente de la música tropical, los bailes, las canciones, no conocía los grupos, no conocía nada. Y nada, cuando entré y el tiempo me enamoré porque de verdad, pero en realidad la vinculación vino porque yo estuve en la orquesta estable del Parador del Cerro muchos años. Claro. Y el pianista del Parador del Cerro era el arreglador musical de Conjunto Casino. Conoces a alguien y ahí te recomendó. Exacto. Y claro, qué genio. Y era solo para grabar un tema de Catusa Silva, un tema inédito. Y resulta que nada, lo grabé y en ese mismo momento, me habló el director del conjunto y me ofreció la posibilidad de formar parte activa ya de Casino. O sea, ya empezar a hacer bailes y eso. Lo consulté con mi familia, que siempre estuvo muy presente en todas mis decisiones y en toda mi carrera. Y obvio, mis padres me dijeron, claro, o sea, nosotros siempre estaba acompañada, ¿no? Por Claro. papá, principalmente. Cuando, claro, yo era muy jovencita, eran otras épocas también. Bueno, pero qué bien también, ¿no? Porque Sí. enseguida fueron a alentarte, a apoyarte, siempre. acompañándote Todas como mis correspondía. Y era tu siempre. vocación. Y no sabía en ese momento. La de la música sí. No Claro. sabía si lo de la música tropical iba a pero ser la ahí. música siempre tuve muy presente de que era mi pasión. Claro. Desde los 6 años. O sea que es mi vida. Entonces, pero sí, de verdad que entré en un mundo que no conocía y en un momento complicado, ¿no? Esa época donde la mujer dentro de la música tropical no era de Exacto, repente pero vos bien dijiste vista. que siempre te sentiste además protegida por el propio Siempre, conjunto, por siempre. los propios integrantes del conjunto Siempre. que tenían un respeto muy grande por ti, porque Sí. claro, también es el mundo de la noche, es el mundo de la Exacto, fiesta, es el... Exacto. Y y tremendo, o sea, un compañerismo divino, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Con las voces de Oro y Platino que hicimos un Sodre hace un par de años, y nada, ese reencuentro que fue maravilloso después de tantos años de no estar juntos sobre un escenario. Y siempre, hasta el día de hoy, una amistad, un respeto, un cariño que siempre es mutuo. Y
Y en ese momento me salvó, me sirvió, o sea, fue como mi contención. Claro. En algunos aspectos que yo no tenía conocimiento, por suerte, que me enteré muchos años después de algunas negativas con respecto a la mujer dentro de la orquesta. Pero bueno, de forma inteligente mi director no me lo hizo saber. No te lo hizo saber. Abriste una gran puerta que ahora hay Gracias gente a joven Dios. que está incursionando. ¿Y la seguís a esta gente joven que está...? Obvio. Sí. Sí. De hecho, en el show de ahora de agosto, de la trastienda, Luana, por ejemplo, va a ser estar una de las contigo. invitadas. Claro, porque, primero porque tiene un carisma, un talento impresionante, y es una nueva generación, las que vienen empujando, y me parece bueno que sea importantísimo, claro. Y eso se está Lleva dando todas las mucho en la generaciones. música, las colaboraciones y Claro, las... pero Ahora, es Mariel, el fundamental. mundo de la mujer igual en la música siempre fue un desafío para la mujer. Siempre. ¿No? Porque hay que llevar una Sigue vida siendo. normal. No, igual sigue siendo. Y sí, pero me imagino 30 años atrás. No, sí, Más obvio. difícil Hoy no todavía. tanto. Incluso tener una pareja estable, en una vida que te lleva de un lado es para el complicado. otro. Claro. ¿Vos sentís que también se paga un precio por...? Y en parte sí. En parte sí, en mi caso sí, me pasó, pero es un tema complicado. El tema de las parejas es complicado. Tiene que haber Mucha mucho confianza. compañerismo, sí, compañerismo más que nada, porque al principio todo como que flasheás, qué lindo, que canta arriba del escenario. Después la otra parte, o sea, como decís vos, la mujer, ¿no? Que de repente tenemos nuestros compromisos de la casa, de lo que sea, pero también tenemos los otros compromisos de trabajo y que son importantes, y a veces tenés que dejar cosas personales de lado para poder seguir con la carrera, y bueno, eso es muy difícil a veces en un Claro. en Pero una- en tu en una balance pareja. ya para ir terminando, digamos, porque ojalá pudiéramos repasar miles de momentos de tu vida, pero cuando uno ya cumple 40 años de trayectoria, pasando raya, un poco, bueno, tu vida personal, tu vida profesional, No la cambio por nada. Bien. No lo cambio todo, por nada. todo lo que elegiste lo volverías no, a lo vuelvo a elegir. hacer mil y Claro, una vez. Claro. No, o sea, nada, no hay nada que se compare con la felicidad enorme que me ha dado mi carrera. Sí, mis sobrinos nietos, obviamente, siempre, lo primero. Pero lo que es en cuanto a mi carrera, no la cambio por nada. O sea, si me muero mañana y vuelvo a nacer, Te vamos me vuelvo a seguir viendo reencarnar, digamos, en la vuelvo a lo música mismo. tropical, en el Vuelvo a lo carnaval, mismo. figura Todo. estrella, con grandes Todo. premios. Me encanta. Y todos tienen la posibilidad de verla el 3 de agosto. 3 de agosto, 3 de ¿verdad? agosto. Por hábitat. 3 de Bueno, ¿y qué consejo le darías? Porque decías, bueno, ya estoy enganchada con las nuevas generaciones, me gusta el empuje que tienen las jóvenes que están en esto de la música, pero si tuvieras que darles un consejo o alguna experiencia tuya como para redondear que decís, bueno, Yo no soy muy iría de por dar acá. muchos consejos. Más yo sé bien que la alguna palabra consejo es un sugerencia. poco a veces con... Sí, sugerencia quizás Sugerencia. por ahí, pero el compromiso con el público, con la gente, con uno mismo, con sus compañeros, el hecho de ser responsable a la hora de asumir un trabajo, o una tarea o lo que fuere, creo que pasa por ahí. El respeto más que nada, el compromiso, el amor por lo que hacen, que se note. Y que se note sobre el escenario, porque esa magia que hay, esa ida y vuelta entre el público Eso y el se construye, artista, ¿no? eso se nota, Se eso nota. se Hay nota. que ser auténtico. Hay que Exacto. ser auténtico, tal Qué cual. lindo. Mirá lo que tenemos, un regalito Wow, para ti no te puedo tenemos. creer. Sí, acá es Por completo. lo menos, 40 años de pero- trayectoria, 2 shows. me Nos muero. hiciste cantar. ¿Qué me más? muero muerta. Sí, parece que no le gustaba el tema Cole cuando se lo Nada, presentaron. no me gustaba nada, pero bueno. Pero Ahora Mirá, tiene que encantar porque es el preferido de la qué doctora. hermoso. Y claro. Esperá, pues me lo A voy a ver cómo poner. te quedan esos lentes. Muchas gracias, María. Gracias. Bueno, No, mientras gracias a se los ustedes. prueba, Y Óptica que ha sido un Bioso, que nos placer. acompaña. Nosotros ¿Qué tal? nos vamos despidiendo, ¿Qué tal? doctora. Qué Pero lindo. ¿Eh? impresionante, Gracias, mucho Óptica glamour. Bioso. Mucho glamour. Me lo llevo para el 2 y el 3. No Ay, importa que sea de excelente. noche, igual los uso. Me encanta. Bueno, Gracias. doctora, nos reencontramos el próximo fin de semana en Saber Vivir Mejor, en el 10. El canal uruguayo. Gracias, Gracias. Mariel. Gracias. Aplausos.